tal, mis queridos amigos y hermanos que allí se encuentran y que día tras día me acompañan en estas meditaciones matinales, ¿verdad? Tomadas de esta matinal que lleva por título La fe por la cual vivo. Hoy continuando así con nuestras meditaciones de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos en este 2 de mayo a leer en este día este tema que dice: la verdadera confesión es indispensable, ¿no? Y antes de leer el texto que se encuentra en el libro de Juan, vamos allí a donde estamos a orar para que Dios siempre dirija nuestro estudio. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, en este día, Señor, te damos gracias porque, Señor, tú nos das vida, tú nos acompañas en todo momento. Ayúdanos a comprender siempre tu palabra, Señor, y más allá de poderla comprender, Señor, que sea, Señor, viva, Señor, en nuestro ser, Señor, que sea eficaz, Señor, para poder llevarnos hacia ti siempre en todo momento. Ayúdanos, Señor, a poder ir, Señor, contra la corriente de este mundo, Señor, y en pos de ti, Señor. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nosotros conocemos, sí, que en este mundo, ¿verdad? Estamos rodeados de pecados, sí. También conocemos, cada uno de nosotros nos conocemos, ¿verdad? Si hemos caído en algún pecado, ¿sí? Conocemos cómo estamos cada uno de nosotros. Y hoy, ¿no? En esta carta del apóstol Juan, la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vemos aquí y leemos detalladamente el texto que nos presenta aquí el apóstol Juan, ¿ya? Nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sí?, hacia Dios, Él es fiel y justo, ¿sí?, para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Ese primer punto lo comprendemos muchos bien, ¿sí? Pero también dice, y limpiarnos de toda maldad. O sea, aquí nos está mostrando dos tiempos, ¿sí? Dos momentos, ¿sí? Pero vamos a hablar acerca de lo que es la verdadera confesión, ¿sí? Porque la verdadera confesión es indispensable. Tenemos que entender, o sea, cómo es esta verdadera confesión. Y vamos a ver aquí qué nos dice la matinal en esto, ¿sí? El apóstol dice: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. O sea, ¿quién dice esto? Esto lo dice el apóstol Santiago, ¿sí?, en su carta, ya, en su libro, allí en el capítulo 5, el versículo 16, ¿sí? Entonces, él nos dice, ¿no?, que si nosotros confesamos nuestros pecados los unos a los otros, ya, miren, nos está hablando aquí de una relación acá, ¿no?, con nuestros prójimos, ¿sí? Dice, y orad los unos por los otros, ¿ya? ¿Para qué? Para que seáis sanados. Yo muchas veces cuando leí este texto, ¿no?, me llamó mucho la atención, decía, ¿por qué dice esto? ¿No? Es interesante, ¿sí? Es muy interesante lo que dice allí. Más que todo cuando dice, seáis, para que seáis sanados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? ¿Sí? Miren qué dice la matinal, y yo también lo voy a decir en mis palabras después, pero miren qué dice. Confesad vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos. ¿Sí? Eso yo creo que todos lo entienden, ¿verdad? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios mismo cuando, y eso lo entendían los judíos, lo entienden en todo el mundo, ¿sí? Todo, bueno, todo el mundo cristiano, todos los que creen en Dios entienden este punto, ¿sí? Por eso incluso cuando Jesús vino a los judíos, ¿no?, y ellos no lo reconocieron como Dios, como el Hijo de Dios, y cuando él perdonaba pecados, muchos le decían, no, ¿por qué? Si solamente Dios puede perdonar pecados, ¿no? Tú eres blasfemo por tomar el lugar de Dios, ¿no? Pero bueno, claramente nosotros sabemos que eso no era así. Es Dios que se encarnó, ¿sí?, y caminó entre nosotros, habitó entre nosotros, ¿ya? Entonces, miren, eh, comprendemos esto, ¿no? Solamente Dios perdona pecados. Primer punto, ¿sí? Solo Dios perdona pecados. ¿Eso qué implica? Que no hay ningún ser humano, ¿sí?, que pueda interceder por ti, o sea, y que Él pueda perdonar tu pecado. No hay, ese legado no se lo dio Cristo a ningún ser humano, ¿sí? Ahora,
Dice, y vuestras faltas unos a otros. Ya, o sea, Dios puede perdonarnos, ¿sí? Todo eso, ¿ya? Y nuestras faltas que hemos cometido unos a otros, Él también puede ayudarnos en ese punto, ¿ya? A pedir perdón. ¿Por qué? Porque, siendo sinceros, el ser humano es orgulloso, ¿sí? Y difícilmente va a reconocer su falta. Aunque tal vez, ya pensándolo, ya él haya llegado a ese punto de ver que ha cometido el error, ¿no? Y aunque tal vez incluso algunos no han cometido el error, pero tal vez se han dado cuenta que han seguido, ya, la situación, y es lo mismo casi, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? A pesar de que se dan cuenta de eso, no quieren, ¿no? Pedir perdón, porque el ser humano naturalmente es así, ¿sí? Actúa de esa forma. Cuando está lejos de Dios, cuando está en la providencia de Dios, ¿sí? Actúa de esta manera. Ahora, y ahí estoy diciendo algo que tenemos que ver también y entender ese punto, ¿ya? Mire, si has dado ese motivo de ofensa a tu amigo o vecino, ¿ya? Debes reconocer tu falta. Y es su deber perdonarte libremente, o sea, de tu vecino o tu amigo, ¿sí? Entonces, tú reconoces tu falta y el deber que él tiene, ¿sí? Es perdonarte. Si tú has pedido el perdón hacia él, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque mire, debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios y al perjudicarlo has pecado contra su creador y redentor, ¿sí? O sea, el mal que has hecho contra él, ¿ya? No lo has hecho contra él, o sea, claramente sí lo has hecho contra él, pero al hacerlo contra él también lo has hecho contra su creador, que es Dios. Has terminado ofendiendo a Dios, ¿sí? En otras palabras, ya más sencillas, ¿no? Entonces, tú has terminado ofendiendo a Dios al ofender a tu hermano, ¿sí? Al tratar mal a tu hermano, ¿sí? Entonces, continuando aquí con la lectura, dice, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares, ¿sí? O sea, propios, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, la verdadera confesión tiene ese carácter específico, ¿sí? Pueden, dice, ser de tal naturaleza que solamente puedan presentarse delante de Dios, ¿sí? Pueden ser errores que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos, o sea, los que le hayamos hecho daño, ¿ya? Podemos confesarlo hacia ellos, ¿ya? Por el pecado que hemos hecho, o sea, por el mal que hemos hecho en contra de ellos, ¿ya? Pueden ser también, dice, de un carácter público, o sea, puede ser que todos me hayan visto, ¿no? Que he cometido ese pecado, ¿sí? Y entonces en ese caso también debería confesarse de manera pública, ¿sí? Cuando todos lo han visto, ¿verdad? Que ese pecado yo lo he cometido, ¿sí? Entonces, toda confesión debe ser, ¿qué? Definida, ¿sí? Y al punto, reconociendo los pecados de que seáis culpables. O sea, tiene que haber un reconocimiento a esto. Ahora, muchísimas, dice, confesiones no debieran ser pronunciadas jamás ante oídos mortales, ¿sí? O sea, si nosotros cometemos un error, aquí dice claramente, dice muchísimas de las confesiones, o sea, muchísimas confesiones, diría casi todas en sí, ¿sí? No debieran ser pronunciadas jamás ante oídos mortales. ¿Por qué? Porque los resultados, dice, son tales que ningún juicio limitado y finito de los seres humanos puede anticipar, ¿sí? O sea, el ser humano no va a poder manejar esos asuntos, ¿sí? Asuntos que son personales tuyos, ¿no? O sea, de un pecado cometido grave. Y peor aún, ¿no? Si es uno que no está ni siquiera convertido, no camina con Dios, no está entregado a Dios. Y eso se nota, ¿no? En sus actos, en la obra que realiza, ¿sí? En cómo trata a los demás. Entonces, peor, ¿no? Peor, puede ser también un buen predicador, pero si no tiene, digamos, ese espíritu realmente de Cristo, ¿no? Si no está dirigido por Cristo, o sea, porque predicador o sea, es intelectualmente, eso es algo que se da, ¿ya? Se puede, o sea, hacer, sí, hay muchos grandes predicadores, muchos grandes, pero luego tener una vida conforme a esa predicación es algo muy distinto, ¿no? Entonces, contar a veces a oídos humanos ciertas cosas no es correcto. Y bueno, y eso la experiencia a uno lo hace entender, ¿sí? Que no es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el ser humano, y aquí dice, mira, no confíes a oídos humanos aquello que solo Dios debería oír, ¿sí? Solo Dios debiera oír.
Por eso no debemos ir nosotros a confesarnos a ningún sacerdote, ¿sí? Ni nada de eso, ¿no? Sino a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien va a saber manejar ese asunto es Dios. Él te va a guiar también a manejar el asunto y saber qué hacer, ¿sí? Ahora, y eso lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú le confiesas a veces a un ser humano, ¿no? Un asunto que es algo muy delicado, ¿ya? Lastimosamente los seres humanos te traicionan y lo chismean, lo tergiversan, ¿sí? Lo tuercen, lo interpretan a su manera, ¿sí? Y bueno, y al final, digamos, terminan en vez de redimiéndote, destruyéndote peor, ¿sí? Destruyéndote peor, mandándote a hacer cosas que no debieras hacer, que no son necesarias hacer, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿no? La confesión debe ir ante Dios, ¿sí? Ante Dios. Entonces, allí al confesar ante Dios, de esa manera, eh, o sea, abierta ante Dios, ¿no? Confesarle directamente hacia Él, arrepentido, guiado por el Espíritu Santo hacia esta confesión, ¿ya? ¿Qué va a hacer Dios? Va a perdonar. Él no te va a juzgar más, ¿sí? Pero también te va a indicar, o sea, qué debes hacer ahora, ¿verdad? Por eso dice aquí, limpiarnos de toda maldad. O sea, Él te va a decir, ahora ese es el camino que debes seguir, ¿no? Si no quieres volver a caer en ese problema, ¿sí? Si tú quieres tener una vida justa, una vida digna ante los ojos de Dios y ante los de los demás, Dios te ofrece su perdón. Por eso que dice, la confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita, ¿sí? Piedad infinita. Entonces, Él lo que hace es toma aquello que ha sido traído, ¿no? Así con una confesión íntima que ha brotado de lo más íntimo del corazón, ¿sí? Motivado por el amor a Él, ¿sí? Por el conocimiento que tenemos acerca de Él, y entonces Él lo recibe, ¿sí? Y perdona. Ahora, quiero leer aquí también, miren, un librito que es muy interesante, ¿sí? Que dice lo siguiente. El llamamiento y la justificación no son una y la misma cosa, y eso es lo que hoy en día muchos no entienden, ¿sí? El llamamiento es la atracción del pecador hacia Cristo y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo que convence de pecado e invita al arrepentimiento. Entonces, ¿quién va a orar esta confesión? El Espíritu Santo, ¿sí? Él te va a invitar, ¿sí? Te va a convencer de tu pecado, ¿sí? Te va a mostrar el dolor que está causando a tanto a ti mismo, las consecuencias que van a causar también incluso a tu alrededor mismo de la familia, ¿ya? Y entonces Él te invita a que ahora con esa convicción, ¿no? De que Dios es el único que te puede librar de ese mal porque tú ya no lo quieres hacer, porque estás sintiendo esa motivación, el amor de Dios en tu corazón, ¿verdad? De lo que Él hizo por ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo das? Cristo lo recibe. Porque miren también que dice aquí, el primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que siente por nosotros. ¿Sí? Y eso lo dice 1 Juan 4:16. Solamente por la atracción de su amor nos sentimos impulsados a ir a Él. Entonces, esa confesión no va a brotar, ¿sí? Porque, o sea, estás solamente movido por ti mismo, no, sino por el amor de Dios, porque el Espíritu Santo te convence de ese amor, te muestra de que el pecado está dañando tu ser, que está destruyendo tu vida y está destruyendo y va a destruir incluso a los demás que te rodean, ¿ya? Y te muestra y incluso te hace ver las consecuencias hasta dónde podrías llegar si continúas por ese camino. Entonces hay un quebrantamiento, ¿sí? Al ver en la cruz a Cristo, ¿no? Que Él sufrió por ti, y entonces hay una confesión verdadera. Y esa confesión verdadera, como dice aquí, que brota de lo íntimo del alma, sube al Dios de piedad infinita. ¿Y qué es lo que hace Dios? Como dice el texto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Ahora incluso, y esto vamos a tocarlo en los siguientes temas también, pero miren, incluso cuando ya tú recibes este perdón, ¿qué sucede? ¿Sí? Tú también vas y perdonas al que te ofendió o también pides perdón al que te ofendió, ¿sí? O al que ofendiste, ¿ya? ¿Y qué sucede? Oras con él, ¿sí? Y eres sanado. O sea, ahí tú vas a experimentar el completo perdón, ¿sí?
Y eso por eso digo, es algo que hasta ahora muchos no entienden, incluso los más versados tal vez incluso no lo han entendido, ¿sí? Pero es algo que es simplemente sencillo, que la palabra de Dios lo presenta así, ¿ya? El apóstol Juan habla de este tema y en la Biblia también habla, y hay muchos ejemplos sobre esto, ¿ya? Y, y es esto, ¿no? Motivados por el amor de Dios que encontramos en el ejemplo de Cristo, ¿sí? Entonces, por la acción del Espíritu Santo que nos convence, que nos muestra así esto, entonces el último brota ese arrepentimiento real, ¿ya? De no querer seguir con esto y vamos a Él, le confesamos y le pedimos la ayuda, entonces Dios perdona, te ayuda a pedir perdón o perdonar también, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Sí? Porque eso el apóstol Santiago lo dice también, ¿no? Tienes tú que perdonar o pedir perdón, ¿sí? Para ser sanado. Entonces ahí comienza el otro paso. Comienzas a ser limpiado de toda maldad, ¿sí? Comienza ese limpiamiento. O sea, ya sí comenzó ya. Pero ahí, o sea, ya se ve, ¿no? Que, o sea, se ve ya ahí, como se puede decir, se ve el resultado, ¿sí? Porque claramente ya Dios comenzó a limpiar aquello, si ya te perdonó, entonces se ve el resultado cuando tú vas y haces lo que dice el apóstol Santiago, ¿sí? Confiesas tu pecado al otro, le perdonas o le pides perdón por el mal hecho, ora el uno por el otro y la sanación es completa, ¿sí? Incluso puede ser que hasta eso te esté enfermando y simplemente necesitas eso, ¿sí? Ir, confesarte ante Dios, ¿sí? Pedir perdón al agraviado o perdonar al que te hizo mal, ¿ya? Porque es su deber, ¿no? Porque si tú no, si no haces eso, o sea, es porque no tiene a Cristo en su corazón y ahí lo va a demostrar, ¿no? ¿Sí? Ahora tú no te preocupes, tú simplemente haz lo que Dios te guía a hacer y verás los resultados maravillosos de esa gran obra que Dios va a hacer en tu vida, ¿sí? E incluso si estás enfermo por causa de eso simplemente, ¿sí? Una pelea entre hermanos, una pelea entre amigos, ya sea por el asunto que sea, ¿sí? Vas a ver que te vas a curar, que solamente necesitabas eso, nada más, ¿sí? Solamente eso te estaba enfermando y quedarás curado. Por eso el apóstol Santiago dice, seréis sanados, ¿sí? Tanto mental, emocional, físicamente, completamente sanados. Y muchas veces, ¿sí? Y esto lo digo porque he visto esto, muchas veces simplemente necesitas eso, solo eso, ¿sí? Solo eso, porque eso puede ser que te esté enfermando gravemente. Por eso Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso la invitación de Dios es tan amorosa, porque Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que va a hacer contigo, ¿sí? Y tú simplemente tienes que ir y entregarte a eso, ¿sí? Inclinar la cabeza, ¿sí? Y aceptar aquello, su dirección, ¿sí? Sin estar diciendo, pero esto, pero lo otro. Solamente eso y verás el resultado, ¿sí? Es solo eso, ¿no? Entonces, eh, vayamos hacia Dios, ¿sí? Una verdadera confesión es indispensable. Es indispensable para ti, para que seas sanado, para que experimentes en tu vida el poder de Dios, ¿sí? Y la sanidad que puede traer a tu mente, a todo tu ser, ¿sí? Entonces hoy, ve a los pies de Cristo, confiesa tus pecados, ¿sí? Entrégate a Él y haz lo que Él hoy te dice. También ve y confiésale al agraviado, pídele perdón o perdónalo y oren el uno para el otro y serán sanados. Tú serás sanado, Él será sanado, ¿sí? Y Dios hará una gran obra en tu vida y tú lo verás y lo experimentarás. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.